De la mañana, 39 minutos, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, que había tomado una decisión en contra de los intereses del presidente Petro sobre espacios institucionales, cambió hoy de opinión. El presidente Petro, quejándose de que lo quieren censurar, pidiendo demandar a los comisionados de la CRC, Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, hoy recibe la buena noticia que finalmente, después de ajustes realizados por la Presidencia de la República, van a aprobar los espacios institucionales para promocionar las marchas del 1 de mayo. Después de la arremetida del presidente, después de haber dicho que, bueno, el ministro Benedetti, que era, primero que eran duquistas y que eran opositores, fue lo que dijo dos, que podrían haber cometido delitos, y después de anunciar que los van a denunciar a los comisionados por prevaricato, terminan surtiendo efecto las amenazas. 9:40 ese es el lío de las amenazas. La doctora Claudia Bustamante es la directora de la Comisión de Regulación de Televisión. Doctora Bustamante, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Buenos días, Ricardo. Gracias por el espacio. Primero, ¿Por qué Comisión de Regulación de opinión? Comunicaciones, no televisión. Sí, señora, Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. ¿Por qué cambiaron de opinión, doctora Bustamante? Lo que habían negado el fin de semana, hoy se lo aprobaron al gobierno. ¿Están escuchando bien? Sí, es que empecé. Ahí le escucho, sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, lo que ustedes vieron precisamente en medios, estamos hablando frente a la autorización de algo que se llama un espacio institucional. Es un espacio en televisión abierta, corto, que se utiliza por cualquier entidad del Estado, no solo presidencia, para que informe a la ciudadanía sobre sus funciones y prueben diferentes valores como civismo, educación, derechos humanos, etcétera. Nosotros, desde el 2019 que recibimos las funciones asociadas a los servicios de televisión, sacamos una circular y una regulación asociada a cómo se asignan estos espacios institucionales. En el caso específico del que estamos hablando, la semana anterior recibimos una solicitud de Presidencia de la República a través de su oficina de comunicaciones asociada a 1 de mayo consulta pública. Nosotros lo revisamos y el mismo viernes respondimos a la presidencia indicando que no se ajustaba a estos lineamientos asociados a esa promoción, ya sea de funciones propias o de promover esos valores contemplados en la Ley 182 y en la regulación. Y en esa misma comunicación les sugerimos posibles ajustes que podrían realizar para que se ajustaran a esos lineamientos. Esa carta salió el viernes en la tarde. Y ayer, ya en horas de la mañana, recibimos ajustados los mensajes por parte de la Presidencia de la República. Los revisamos, se ajustan a esas recomendaciones que la CRC dio y fueron aprobados para su emisión en canales. Incluso ese primer mensaje que convoca a marchas el 1 de mayo por los derechos laborales de los trabajadores fue emitido alrededor de las 6 de la tarde, mucho antes del Consejo de Ministros. Entonces, de ninguna manera existe una presión o un cambio de opinión por una amenaza. Eso en ningún momento se dio. Doctora Bustamante, permítame precisar en qué cambió el primer documento que envía la Presidencia de la República con el segundo documento. ¿Por qué primero dijeron no y luego dijeron sí al uso de los espacios institucionales para promover la marcha del 1 de mayo? Como se lo comunicamos directamente a la presidencia, en el primer formato que enviaron de video para espacio institucional, se estaban tratando temas de sí a la consulta popular, lo que puede ser entendido como un espacio de actividad o proselitismo político, para lo cual no están destinados los espacios institucionales. En ese sentido, por supuesto que pueden hablar de derechos laborales, y el 1 de mayo todos sabemos que es el Día del Trabajo, entonces esa es una temática que se puede cubrir, que así lo hicieron, y ese fue el ajuste que nos remitieron, ya sin alusión a la consulta popular. Y no es que no se pueda hablar de la consulta, claro que sí, pero nuestra recomendación
en este caso, de manera muy respetuosa, fue hable de los mecanismos de participación ciudadana que existen, tales como la consulta, y cuáles son los pasos que están por venir. Todos sabemos que aún no ha sido radicada en el Senado, que tendrá que ser analizada en esa instancia y pues determinar cuáles serán los pasos a seguir. Entonces, es esa pedagogía y ese tipo de mensajes que, por supuesto, pueden ser transmitidos por un espacio institucional, pero no una posición específica asociada a la consulta en sí. Es decir, que las piezas en video ya no dicen sí a la consulta, sino vamos a la calle el 1 de mayo. Efectivamente, así es. ¿Y cuándo llegó el cambio de la pieza? Ayer, al mediodía aproximadamente, nos remitieron el video pues con la comunicación directamente de Presidencia. Se analizó, como les digo, pues cumple estos criterios generales contemplados en la regulación y la ley y se aprobó. Cuando se aprueba el espacio institucional, se le remite a los canales de televisión para que lo incluyan en su parrilla de programación y pueda salir en los canales de televisión abierta, pues para conocimiento de toda la ciudadanía. Para ese momento, el ministro Benedetti ya les había dicho a ustedes duquistas intentando descalificarlos, ya el presidente había hablado de censura. ¿La decisión está absolutamente desprovista de presiones, a pesar de que ya el gobierno los había atacado a ustedes, comisionados de la CRC? Por supuesto que sí, es absolutamente técnica en el desarrollo de nuestras funciones y competencias. Y como les digo, esto no es un caso atípico. Nosotros tramitamos espacios institucionales de todas las entidades públicas del Estado. En los últimos años, específicamente de Presidencia, se han aprobado 68 espacios institucionales y hablando de otras entidades, hemos rechazado, digamos, más de 130 mensajes porque no se ajustaban a los lineamientos, porque incluían funcionarios, porque tenían logos, publicidad, etcétera. O sea, hay muchos criterios que se evalúan, que se les observa a las entidades y ellos realizan los ajustes y después se aprueban. Para nosotros es un trámite completamente normal y forma parte pues del ejercicio de nuestras competencias. Sí, doctora Bustamante, a propósito de los criterios, este tipo de mensajes institucionales o espacios institucionales, usted dice, es corto, va a ser en televisión abierta, ¿es de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dura el video y en cuánta frecuencia o con cuánta frecuencia se va a transmitir por los canales? Los mensajes de espacios institucionales son máximo 30 segundos en múltiplos de 5, o sea, puede mandar 15, 20, 25, etcétera. Y al final del mensaje, pues se coloca la colilla o el logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La cantidad de emisiones por semana se determina en los espacios que los operadores, que los canales de televisión tienen disponibles en sus franjas para colocar estos mensajes que son enviados de cualquier entidad pública en este caso. Sí, en el comunicado que ustedes emitieron hace unos días informando las razones por las que habían negado la solicitud del gobierno, explicaban que no cumplía con el requisito de informar sobre funciones propias del Estado, promover la unidad familiar, el civismo, la educación y los derechos humanos. ¿De qué manera, doctora Bustamante, o cuál es el texto que modifican para cumplir con esa expectativa o con esa norma de educar, de unificar a la familia y del civismo y de las normas del Estado y el funcionamiento del Estado? En este caso, el mensaje como lo están enviando, o bueno, mentiras, como ya lo enviaron y quedó aprobado y ya se está emitiendo desde el día de ayer, reconoce primero que el 1 de mayo pues es el Día Internacional del Trabajo y por lo tanto pues es una invitación a reivindicar los derechos laborales de todas las personas, pues que es un derecho fundamental al trabajo que está incluido en la Constitución. Entonces, en este caso, pues por supuesto, estos derechos están siendo promovidos en este tipo de espacios sin incluir ninguna alusión particular pues a los temas del trámite de consulta, que será otro espacio y otras metodologías que se seguirán pues en el desarrollo que la ley contempla para ese tipo de participación ciudadana. Doctora Bustamante, ¿qué opinión tienen ustedes desde la CRC ante la arremetida del gobierno en su contra, diciéndoles prevaricadores, diciéndoles censuradores? Nosotros
pues ya, digamos, frente a medios habíamos emitido un comunicado de prensa el fin de semana donde explicábamos pues este trámite precisamente de espacios institucionales y cómo de ninguna manera se puede considerar que existe una censura hacia la presidencia o hacia el presidente. En este caso es un trámite que realizamos ciñéndonos a los criterios pues de la ley y la regulación. Nosotros somos una entidad independiente, una entidad técnica que desarrolla estas funciones. Por lo tanto, pues estamos tranquilos con el ejercicio de esta actividad que venimos desarrollando. Es la directora de la Comisión Reguladora de Comunicaciones. Con nosotros, Claudia Bustamante. Doctora Bustamante, una pregunta final. Tengo entendido que hay quejas contra RTBC por diferentes hechos, entre ellos por posibles actuaciones indebidas vinculadas, según dicen los denunciantes, con hostigamiento y ataque a sectores políticos opositores. ¿En qué van esas investigaciones? Doctora Bustamante. En este caso, las funciones de vigilancia que tiene la CRC respecto a los canales de televisión están asociadas a que los contenidos televisados no cumplan con disposiciones legales, ya sea, por ejemplo, promover violencia, sexo, etcétera, en franjas horarias donde son familiares o son niños o adolescentes. No ejercemos un control respecto, digamos, de otro tipo de actuaciones o quejas que sabemos que en medios han salido sobre incluso prácticas administrativas, en este caso de las empresas. Entonces no tenemos una investigación o una queja en curso sobre el tema que usted nos indica. Sí, porque sí las han radicado ante la CRC. Lo que quiere decir entonces es que no las van a estudiar. Como digo, la sesión de contenidos audiovisuales es la que analiza de fondo pues los temas que tienen que ver con infracciones a las reglas de lo que se emite por televisión abierta. En este caso, desde la sesión de comunicaciones, que es en la cual formo parte, pues no tenemos esas funciones de vigilancia y control directamente. Pues muy útil escuchar la doctora Bustamante. Le agradezco estos minutos para los oyentes de Blue Radio. Le deseo un feliz día. Ok, Néstor, muchísimas gracias.